Hola, bienvenido a los estudios de la Iglesia Cristiana Hispano-Suiza. En unos momentos empezaremos la emisión del estudio bíblico. Por favor, tenga a la mano los siguientes materiales. Ten tu Biblia a la mano. Recuerda que si estás usando tu teléfono portátil, no tendrás oportunidad de buscar los textos bíblicos en el mismo dispositivo. Ten siempre preparado un cuaderno de apuntes. Te servirá para tomar notas o citas bíblicas que después puedes volver a revisar. Lápices de colores te permitirán marcar o resaltar algún versículo bíblico que te llame la atención. Que Dios te bendiga. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra que con poder puede transformar nuestras vidas. Gracias porque nos das sabiduría para entender tu palabra. Tu Espíritu nos revela tu mensaje. Guíanos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, yo les mandé a todos este papel. No, Lo he mandado, está en una página de doctrinas. claro, sí, pero no has mandado el papel, pues. Ah, muy inteligente, muy sapo. Entonces, ¿lo tienen impreso? ¿Todos lo tienen impreso o no? No, yo no pude, no Lo tengo. tengo delante mío. ¿Ah? Yo lo Yo tengo lo en la tengo pantalla. yo lo tengo en pantalla, sí. Lo tienes en pantalla. Nena, ¿lo tienes Claro. ahí? Silvia, tú también. En Huguito, pantalla, sí. lo tienen ustedes, ¿no? Sí. Bueno. Sí, señor. Bueno, el día de hoy vamos a hacer una comparación, ¿no? Porque todas las últimas semanas hemos estado hablando acerca de lo que recibimos por herencia por la caída de Adán. Vamos a compartir pantalla y vamos a... Un momentito, por favor. A ver. Acá está. Muy bien, ahora sí. Compartir pantalla. Aquí vamos. Aquí vamos. Aquí vamos. Muy bien. Este es la imagen del cuadro que teníamos, donde habíamos estudiado las 12 consecuencias permanentes por la caída del hombre, basados en Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3, y Efesios 2, versículo 12. Hemos dicho que esto lo heredamos por la caída del hombre, heredamos de Adán estas 12 características y es parte nuestra desde el día en que nacemos biológicamente. Ahora, el día de hoy, vamos a hacer una comparación con las consecuencias recibidas por la redención en Cristo, por el nuevo nacimiento y por la salvación en Cristo. Esta es la parte de arriba de las hojas que les mandé. Consecuencias recibidas por la redención en Cristo, por el nuevo nacimiento y por la salvación en Cristo. Para ponernos en línea, ¿qué significa la redención? Y tomen nota de lo que voy a dictarles. ¿Qué significa el término redención? Significa que Jesús nos compró de manos del diablo, pagando el precio de rescate que era su propia sangre. Redención significa que Cristo nos compró de manos del diablo. ¿Por qué? Porque por herencia hemos visto que nacemos y estamos bajo la influencia del diablo. Si retrocedemos, en el cuadro anterior, recuerdan el número 4,
El príncipe de este mundo opera en nuestros corazones. Esto por herencia de Adán. Entonces, la redención es que para sacarnos de esa situación era necesario que Cristo pagara un precio de rescate. Esto es interesante porque vamos a poner aquí. Porque a veces hablamos de este término y a veces no lo conocemos completamente o no lo entendemos completamente. Redimir. La palabra redimir significa pagar el precio del rescate. Cuando alguien caía en desgracia, cuando alguien caía en quiebra, cuando alguien se endeudaba demasiado, cuando alguien no tenía dinero para pagar sus deudas, caía en desgracia, según la costumbre hebrea, podía entregarse como esclavo a algún potentado. Ese potentado tomaba control de tu vida y de la vida de tu familia, pagaba tus deudas y por ese precio que él había pagado, tú quedabas esclavo del potentado. Y era necesario un pariente cercano que pagara el precio de tu rescate, el precio de tu rescate. Ese precio de tu rescate, ese pariente, se le llamaba el pariente redentor. ¿Ok? Pariente redentor. Y este pariente redentor podía llegar y pagarle al potentado lo que costaba tu liberación. Entonces normalmente le pagaba al potentado lo que él había pagado, pero el potentado podía aumentar el precio. Entonces el pariente redentor se acercaba y pagaba tu deuda, o mejor dicho, te compraba de vuelta. Tu pariente redentor te compraba de vuelta. Por eso es que Cristo, cuando muere en la cruz, proclama la palabra tetelestai, que significa la deuda está cancelada. Las Biblias traducen como consumado es, pero no es consumado, sino cancelado está, ¿no? La deuda que teníamos por el pecado y por la cual estábamos sometidos al príncipe de este mundo. Entonces, punto 1, fuimos redimidos por la sangre de Cristo. Vamos a leer Efesios, capítulo 1, versículos 7 al 8. Mi vida, léelo, por favor. Efesios, capítulo 1, versículos 7 al 8. Ya. 1, 7 al 8 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar, perdón, me perdí, para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Muy bien. Vamos a repetir entonces, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Primera cosa, entonces las personas que habían nacido bajo la herencia de Adán, viene Cristo y nos compra, nos rescata de la esclavitud y de la influencia que el diablo tenía sobre nosotros por derecho, por el derecho de que Adán le entregó a él su obediencia en lugar de obedecer a Dios. Segundo punto, el segundo factor que afecta a nuestras vidas. Primero es la redención en Cristo y el segundo es el nuevo nacimiento. Vamos a buscar Juan capítulo 3,
versículos 1 al 15. Juan capítulo 3, versículos 1 al 15. ¿Lo tienen todos? Sí. Muy bien. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, y este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Jesús entra a matar de frente. Jesús entra a matar, respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Vamos a quedarnos en este pasaje. Nicodemo entra con una actitud bastante sobona, ¿no? Rabí le dice, maestro, no le dice señor, le dice rabí. Sabemos que has venido de Dios como maestro. No dice que han venido de Dios como Dios. No le llama señor, le llama simplemente maestro. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y Jesús no se pone a discutir con él. Jesús entra de frente y le dice: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Una persona que no ha nacido de nuevo, según la terminología de este versículo, no puede ver el reino de Dios. Requisito indispensable para poder entrar en el reino de Dios es haber nacido de nuevo. Esto es importante porque nosotros debemos estar seguros que hemos pasado por esta etapa, este proceso. ¿Qué cosa es el nacer de nuevo? Versículo 4. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? La pregunta absolutamente lógica de Nicodemo, porque él está pensando en un nacimiento biológico, en un parto natural. ¿Cómo puedo nacer de nuevo siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y Jesús le responde: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Jesús le enfatiza ahora que el nacimiento tiene que ser espiritual. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿A qué se refiere con el agua? El agua se relaciona con el bautismo, pero no quiere decir que el bautizo te hace nacer de nuevo. El bautizo es una expresión de algo que ocurre en tu corazón. Bautizo significa sumergirte. La gente se sumergía su ropa para lavarla en el agua. Entonces, la expresión del agua representa ese arrepentimiento, esa limpieza del alma que es necesaria para el nuevo nacimiento. Entonces, es necesario que haya un arrepentimiento en el alma y que el espíritu participe. No puede entrar en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, el espíritu es. Pregunta entonces: ¿cómo se nace de nuevo? Y la respuesta es absolutamente clara. Versículos 14 y 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto,
así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es un pasaje que nos hace referencia a un problema que hubo en el desierto por el pueblo hebreo, que una vez más estuvo murmurando contra Dios, quejándose contra Dios, y llega una mortandad, unas serpientes se meten en el campamento hebreo y comienza a matar a la gente. Para impedir, para cortar esa maldición, le piden a Moisés que levante un tipo de emblema, como una serpiente. Y dicen, el que mire a ese emblema, entonces será salvo de la mordedura. La idea básicamente es que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree, para que todo aquel que a él mira, no se pierda, mas tenga vida eterna. El nuevo nacimiento procede cuando las personas miran a Cristo buscando salvación y perdón. El nuevo nacimiento es un milagro que ocurre en el corazón del hombre y que busca y cree en el Señor Jesucristo. ¿De acuerdo? Entonces, el nuevo nacimiento es como un gusano que se envuelve en su capullo y dentro del capullo se produce esta transformación. Cuando una persona mira hacia Cristo, levanta sus ojos a Cristo, buscando en Cristo perdón, vida nueva, salvación, cree en el Señor Jesucristo, entonces, en respuesta a eso se produce un milagro en el corazón que se llama nuevo nacimiento. Y en tercer lugar, la tercera cosa que pasó con nosotros, la primera, fuimos redimidos por Cristo, la segunda, nuevo nacimiento, y la tercera es la salvación. Vamos a leer Hechos 4:12. Silvia, por favor, Hechos 4:12. Creo que está mute. 4. Hechos No, 4:12. sí. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Muy bien. En ningún otro hay salvación. ¿Qué cosa es la salvación? La muerte de Cristo en la cruz, asumiendo nuestros pecados como suyos, le da a Cristo el poder para perdonar nuestros pecados y obtiene para nosotros la salvación de la esclavitud al pecado y por tanto la salvación de la condenación que nos esperaba. Repito, la obra de Cristo en la cruz, su muerte en la cruz, le da a Cristo el poder para perdonarnos, porque está muriendo por nuestros pecados. Y entonces al morir por nuestros pecados puede darnos el perdón de los nuestros, porque ya pagó por nuestros pecados. Pero no solamente eso, sino que Cristo nos salva, uno, de la esclavitud al pecado, y dos, al salvarnos de la esclavitud al pecado, nos salva de la condenación que nos esperaba. Nos salva de la esclavitud y nos salva de la condenación que nos esperaba. Por eso se habla de la salvación de Cristo, ¿ya? Entonces, estas tres cosas ocurren en la vida de una persona que se ha entregado al Señor Jesucristo, una persona que ha decidido seguir a Cristo. Entonces, vamos a ver qué obtenemos nosotros
por habernos entregado al Señor Jesucristo. Voy a compartir pantalla. Y quiero que miren bien. El texto dice, el texto de Efesios dice que estamos muertos espiritualmente. Vamos a leer Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5. Nena, por favor, léelo. Efesios capítulo 2, versículos 4 al 5. Ok. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Perfecto. Entonces, según la palabra, por Adán, estamos muertos espiritualmente, pero por Cristo hemos recibido vida. Estábamos muertos y ahora Cristo nos ha dado vida. Punto 2. Vimos que estando muertos espiritualmente no hay manera de ser transformados, que solo Cristo nos transforma. Por la obra de Cristo en la cruz, entramos en un proceso de perfeccionamiento. Estamos creciendo hacia la perfección. Hugo, por favor, lee Efesios capítulo 4, versículos 11 al 16. Efesios 4, Versículos 11 al 16. y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Perfecto. Entonces, en, ¿Faltó? ¿falta? El 16, sí. A ver. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, reciben su crecimiento para ir edificándose en amor. Perfecto. Este pasaje que acabamos de leer explica y aclara la vida de cada creyente. Una persona que ha entregado su vida a Jesucristo, que ha sido redimido por Cristo, que ha pasado por el nuevo nacimiento, una persona que ha sido salvada en Cristo, también es una persona que está en un proceso de perfeccionamiento. Y esto es importante que lo entendamos, porque hay algunos cristianos que creen que solo por la salvación, solo porque han sido comprados por Cristo, ya está, Cristo, todo, y que todo lo demás no importa. Esto no es posible. La persona que tiene una relación con Cristo tiene que estar en un proceso de perfeccionamiento y no en un proceso de empudrimiento. Conozco cristianos que tienen años en la fe y que en lugar de ser cada vez más parecidos a Cristo, con el tiempo se van alejando de esa imagen y se convierten en gente más religiosa que otra cosa. Asisten a la iglesia, pero se conforman con su carácter. Asisten a la iglesia, leen la Biblia, oran de vez en cuando, pero están acostumbrados a ser como son y no se preocupan de que haya este camino de la perfección. Filipenses capítulo 1, versículos 3 y 6. Del 3 al 6. Carlitos, por favor, léelo.
Ok, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Nosotros en el grupo de Young Life hemos conocido gente a través de todos estos años. Acabo de mandar un saludo porque aparentemente el próximo domingo le van a celebrar a Lucho Duarte y Camincha, le van a celebrar el Día del Pastor. Entonces me pidieron que mandara un audio de saludo para los dos. Nosotros conocemos mucha gente como Lucho, Camincha, gente que pasó por el movimiento desde hace años, ¿no? Y algunos de ellos han llegado a ser pastores, son líderes en las iglesias, etcétera, etcétera. Lo interesante es que también conocemos gente que son amigos nuestros, que pasaron por el grupo, pero parece como que la transformación en Cristo se quedó estancada hace 15 años o 20 años atrás, ¿no? Es decir, no hubo más proceso. Entonces, algo que debemos saber es que quienes estamos en Cristo, ha empezado en nosotros un proceso de transformación y que dice la palabra, y nos perfeccionará hasta el fin. Y entonces nosotros mismos debemos evaluar nuestras vidas y ver cómo el Señor está trabajando con mi carácter, cómo el Señor está trabajando con mi servicio para el Señor, cómo a través del tiempo cada vez más me acerco a la imagen de Cristo. Punto 3. Decía Efesios que la gente del mundo sigue la corriente de este mundo, que este mundo los dirige, los maneja, los manipula, les dice cómo vestirse, cómo peinarse, cómo hablar, cómo pintarse la cara. El mundo tiene tanta fuerza y la gente sigue la corriente de este mundo. El cambio, los que estamos en Cristo, no seguimos al mundo. Nosotros seguimos a Cristo. Mateo capítulo 19, versículos 27 al 30. Mario, por favor, léelo. Mateo 19, versículos 27 al 30. Muy bien. Mateo. Entonces respondiendo Pedro, le dijo: He aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús le dijo: De cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Perfecto. El versículo 30. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Entonces, mientras que la gente heredera de Adán sigue la corriente de este mundo, nosotros, al igual que los apóstoles de Cristo, seguimos a Cristo. Es interesante esa palabra, sígueme. Fue la palabra que Jesús le dijo a Mateo cuando lo vio sentado cobrando impuestos, ¿no? Sígueme y te haré pescador de hombres. Lo mismo le dijo a Pedro, lo mismo le dijo a Juan. Nosotros, aunque estamos en este mundo, aunque este mundo te puede poner normas sobre la ropa o lo que sea, es importante para nosotros entender que hemos tomado una decisión de seguir a Cristo por encima de este mundo.
Si este mundo me dice, píntate el pelo de amarillo, y a mí me gusta pintarme el pelo de amarillo, me lo pinto. Pero si Cristo encontramos algo que va en contra de Cristo, entonces no sigo al mundo porque yo sigo a Cristo. 4. Dice que los herederos de Adán, el príncipe de este mundo, opera en sus corazones. En cambio, los que han sido comprados con la sangre de Cristo es el Espíritu Santo quien mora y guía nuestras vidas. El príncipe de este mundo ya no tiene poder sobre nosotros. El Espíritu Santo mora y guía nuestras vidas. Fanny, por favor, Juan 14:26. Juan 14:26. Un momento, por favor. Juan 14:26. Okay. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Muy bien. Y tú, como estás en Juan, lee capítulo 16, versículo 13. 16. 13. Sí, un momento, me trabó esto. 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Perfecto. Entonces, Efesios nos dice que el príncipe de este mundo opera en los corazones de aquellos que son herederos de la caída de Adán. En cambio, en nosotros, que somos redimidos por Cristo, no es el príncipe de este mundo, sino es el Espíritu Santo el que mora y guía nuestras vidas. ¿De acuerdo? Sigamos con los siguientes puntos. Punto 5. Decíamos que los hijos herederos de Adán se les llama hijos de desobediencia. Hijos de desobediencia. A nosotros, la Biblia nos llama hijos de luz e hijos de la promesa. Empecemos con hijos de luz. Mónica, por favor, lee Efesios capítulo 5, versículos 6 al 8. Efesios 5, versículos 6 al 8. Efesios 5, versículos 6 al 8. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persecución no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Está bien ahí? Un momentito, a ver, vamos a ver, ¿no? Un momentito. Ay, no. Es Gálatas, perdonen. Me pasé el libro. Espérenme. 5. 6 al 8. 5, 6 al 8. Sorry. Nadie os engañe con palabras vanas, porque estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos. El 8. El 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como los hijos de luz. Este pasaje es interesante porque nos habla de los hijos de desobediencia, que es el título que se le da en Efesios, ¿no? Hijos de desobediencia.
Y este pasaje nos dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y luego dice, no seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. En contraste a los hijos de desobediencia, los que son redimidos por Cristo, somos hijos de luz. Qué interesante, ¿eh? Hijos de luz. Cristo dijo, yo soy la luz del mundo. Nosotros somos hijos de esa luz. Estamos acá para iluminar. Por eso siempre que leo estos pasajes digo, allí donde Dios te ha puesto, brilla, porque eres hijo de luz. Ahí donde trabajas, brilla. Ahí donde estudias, brilla. Ahí donde te toca vivir, trabajar, donde sea, ahí brilla, porque tú eres hijo de luz. No, no aceptes ser mediocre. Sé hijo de luz. Brilla ahí donde Dios te ha puesto. Y Una también, pregunta. ¿ah? Cuando termines, tengo una pregunta. Ya. Y en segundo lugar, nos habla sobre hijos de la promesa. En Gálatas, capítulo 4, versículo 21. Vamos a buscarlo, Gálatas, capítulo 4. ¿Puedo hacer Gálatas, la pregunta antes que cambies de sí, tema? sí. Acá dice en versículo 7, no seáis pues partícipes con ellos. Al decir partícipes, significa que no deberíamos salir, ser amigos de gente no cristiana. No, ¿Cómo? el pasaje nos está hablando de las tinieblas. Lo que Sí, no debemos ser es, no debemos participar de las tinieblas, ¿no? Dice, con los hijos de desobediencia, el versículo ellos. 5, mira, o el versículo 3 en adelante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, o sea, que nadie te venda la avaricia, la fornicación, las palabras deshonestas, la idolatría, que nadie te venda como si fuera algo bueno, que nadie te engañe con palabras vanas, porque por estas cosas, ¿por cuáles? Por todas las que hemos mencionado. Mm. Por estas cosas, por la fornicación, por la inmundicia, por la avaricia, por todas esas cosas, viene la ira sobre los hijos de desobediencia. Por tanto, no seáis pues partícipes con ellos. ¿En qué cosas? En la lista de cosas que acabamos de leer. ¿No? Ok, Muy bien. gracias. Y ahora nos vamos a Gálatas, al capítulo 4. ¿Ya? Este es el pasaje, este es un pasaje de alegoría de Sara y Agar. Ustedes conocen la historia que Sara, como no salía embarazada, dudó de la promesa de Dios y entonces le dice a Abraham, mira Abraham, de repente la promesa de Dios es que tengas un hijo, pero no conmigo. Y la burra de Sara le entrega a su sierva, Agar, ¿no? Y Agar sale embarazada. Ese no era el plan de Dios. El Abraham sapo, cuando Sara le ofrece a su sierva, el Abraham sapo agarra y dice, bueno, pues si me lo pides con tanto cariño, cederé, ¿no? Y entonces nos metió en un lío porque el hijo de Agar es el padre de los árabes, de los musulmanes. Entonces, se habla de la esclava y se habla de la libre. En el versículo 21
nos dice, decidme lo que los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. El de la esclava nació según la carne, pero el de la libre por la promesa. Entonces lo que el pasaje acá nos enseña es que el hijo de Agar no fue hijo de la promesa de Dios, sino hijo de la carne, ¿no es cierto? Salió por un error de la carne de Sara, un error de la carne de Abraham, ¿no? Pero el hijo de la promesa fue Isaac. Isaac fue el hijo correcto por la promesa de Dios. Y en el versículo 28 dice, así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. O sea, nosotros somos descendientes de la promesa que Dios le hizo a Abraham. Somos hijos de la promesa. Y miren lo que dice el versículo 29. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu, así también ahora, y eso continúa. El hijo de la carne, los islámicos, siguen persiguiendo a los cristianos. Entonces, según Efesios, los herederos de Adán son llamados hijos de desobediencia. Nosotros somos llamados hijos de luz, hijos de la promesa. Punto 6. Según Efesios, esclavos de nuestra carne. Estudiamos eso hace un par de semanas. Esclavos de nuestra carne. Según la Biblia, los que han sido redimidos por Cristo, no somos esclavos de nuestra carne. No andamos según la carne, sino según, ¿qué? El Espíritu. Walter, ¿puedes leer tú Romanos 8:4 ahora? Romanos Sí, 8:4. sí, un momentito. Romanos 8:4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Perfecto. ¿Ya? Muy bien. No andamos según la carne, sino según el Espíritu. Y lee el versículo 9. Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Este pasaje es muy bonito. Me gusta la última parte, ¿no? Nosotros no, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que, esa frasecita, ¿no? Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y clava ahí cuando dicen, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, pues simplemente no es de él. Entonces las personas que han sido redimidas en Cristo no viven según la carne, sino según el Espíritu. Y el Espíritu de Dios es el que está mandando. Naturalmente tenemos la carne que está viciada, que muchas veces quiere seguir esclavizándonos, pero para eso tiene que engañarnos. De alguna manera tiene que engañarnos o seducirnos, porque el Espíritu de Dios te va a decir eso está mal. Entonces, mientras que la gente por la caída de Adán es esclavo de su carne, nosotros no andamos según la carne, sino según el Espíritu. Muy bien, punto 7. Hacemos la voluntad de nuestra carne y no hacemos la voluntad de Dios. En cambio, los que han pasado por el nuevo nacimiento, sí anhelan hacer la voluntad de Dios.
Voy a pedir a Jackie, por favor, que lea Efesios capítulo 6, versículos 5 al 6. Efesios 6, versículos 5 al 6. Siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Correcto, de corazón haciendo la voluntad de Dios. Acá hay un tema interesante, ¿no? Hay muchos cristianos que creen que la voluntad de Dios se hace de forma automática. Y no, hay que reflexionar a veces, hay que pensar, hay que preguntarnos si estamos haciendo la voluntad de Dios. A veces le preguntamos a Dios tonterías, ¿no? Le preguntamos si este pecado es tu voluntad, ¿no? Señor, si tú quieres, y le ponemos unas preguntas tontas, como preguntándole a Dios si un pecado es su voluntad, cuando sabemos que la Biblia dice que no es su voluntad. Entonces, el creyente está preocupado en hacer la voluntad de Dios. Primera de Juan 2:17. Magali, ¿puedes leer? Magali, ¿puedes leer? No, pastor, no puedo. Ok, listo. A ver, vamos a repasar por acá. Regresamos. Mi vida, lee tú, por favor. Sí. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La Biblia tiene un montón de versículos que nos dicen cuál es la voluntad de Dios. Si pone una concordancia, voluntad de Dios, van a aparecer varios versículos de cuál es la voluntad de Dios general para todos los cristianos, ¿no? Entre ellas, el más importante, la voluntad de Dios es nuestra santificación, ¿no? Punto 8. La Biblia dice que los descendientes, los herederos de Adán, son llamados hijos de ira. Hijos de ira. Los que han sido redimidos en Cristo son llamados hijos de Dios. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 1 y 2. Por favor, Silvia, léelo tú. Mirad cuán gran amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Qué bonito pasaje, ¿no? Dios nos ha dado el privilegio de ser llamados sus hijos. Somos hijos de Dios, no como Cristo, sino que nosotros somos adoptados. Somos adoptados hijos de Dios. Mientras que la gente del mundo lleva el título hijos de ira, tú tienes el privilegio de ser llamado hijo del Dios Altísimo. Las últimas 4 características. Esto ya fue leyendo Efesios capítulo 2, versículo 12. Y ahí leímos que decía, sin Cristo, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Lo interesante es que el pasaje dice que nacemos sin Cristo. Por eso, cuando una persona te dice que eres cristiano desde el vientre de su madre, está equivocado. Nadie es cristiano desde el vientre de su madre. Tiene que conocer a Cristo. Y quiero que leamos Gálatas 2:20. Nena, por favor, léelo. Gálatas 2:20. Ok. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo,
mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo del Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El pasaje de Efesios decía sin Cristo. El pasaje de Gálatas 2:20 dice, Cristo vive en mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Qué privilegio, ¿no? Saber que Cristo, el Hijo de Dios, vive dentro de mí. Estaba sin Cristo, ahora Cristo vive dentro de mí. Colosenses 3:3. Silvia, por favor. Colosenses 3:3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Qué bonito. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Esa frase es para reflexionar, ¿eh? Mi vida está escondida con Cristo en Dios. Luego nos dice el versículo 10, nos dice que éramos alejados del pueblo de Dios y ajenos a las cosas de Dios. Sin embargo, por Cristo, ahora somos pueblo de Dios y además soy miembro del cuerpo de Cristo. Carlos Guerrero, por favor, Primera de Pedro 2, versículos 9 y 10. Ok. No, del 9 y 10. 9 y 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Qué bonito, ¿no? Antes no éramos pueblo, mas ahora somos pueblo, ¿no? Y lo interesante es que el texto de Efesios decía que éramos ajenos a las cosas de Dios. En cambio, ahora por Cristo somos miembros de su cuerpo. Él es la cabeza y yo participo de su cuerpo. Más cercano no puede ser. Más cercano no puede ser. Mario, por favor, lee 1 Corintios 12:27. Sí, un momentito. Primera 2. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembro cada uno en particular. Correcto. Nosotros creemos que los dones nos permiten participar de esa unidad del cuerpo. Por eso no creemos que todos tienen el mismo don, nunca. Nunca en una iglesia todos pueden tener el mismo don, porque va contra el concepto de cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo significa diferentes miembros, pero esos miembros significa que necesitamos estar unidos para funcionar. Entonces, usar nuestros dones, todos los dones en la iglesia, para ayudarnos unos a otros para funcionar como cuerpo de Cristo. Bien, el punto número 11. Sin esperanza, decía Efesios 2:12. Los herederos de Adán, sin esperanza. En cambio, la Biblia dice que por Cristo tenemos esperanza de vida eterna. Hugo, por favor, Tito capítulo 1, versículos 1 al 3. Tito capítulo 1, versículos 1 al 3. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios
y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Ese pasaje es interesantísimo, ¿no? Porque te está diciendo que la esperanza de vida, dice Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Tenemos esperanza de vida eterna. Es increíble, ¿no? Ese concepto. Por la redención en Cristo, salimos de ser personas sin esperanza y pasamos a ser personas que tenemos esperanza de vida eterna. Hace muchos años, creo que ya les conté la historia, falleció un hermano de la iglesia. Lo fuimos a enterrar en Lima. Hay un cementerio que se llama el Cementerio del Ángel, que es el más conocido, el más antiguo también. La iglesia llegó. Estaba un sacerdote echándole bendición a los ataúdes. No sé si era sacerdote, creo que era sacerdote Bamba para recibir la propina. Cuando llegó al nuestro dijimos, no, gracias. Nosotros hacemos nuestra propia ceremonia. Y entonces nosotros la gente lloraba por sus muertos. Y nosotros empezamos a cantar. Y cantábamos porque tenemos esperanza de vida eterna. Porque yo sé que algún día voy a ver al hermano que falleció. Y entonces fuimos cantando, llevando el ataúd hasta que lo enterramos. Y era una cosa tan distinta. Mientras los otros que enterraban a sus muertos lloraban porque no tenían esperanza, nosotros cantábamos llenos de esperanza de vida eterna. Al final, a la hora de la despedida, la viuda con los huérfanos se pusieron en la puerta para despedir a todos los que habían asistido. Yo estaba parado junto al lado de ellos y hubo gente extraña que se acercó y me preguntó cuánto costaba la ceremonia, cuánto costaba enterrar a sus muertos así cantando, ¿no? Entonces, la gente que no tiene esperanza a la hora de la muerte llora. Nosotros lloramos porque perdemos un familiar cercano, pero tenemos esperanza de vida eterna. Por último, el punto número 12, los herederos de Adán, sin Dios. Ateos, decía, ¿no? No tienen a Dios, no tienen ningún Dios, no tienen en quién apoyarse, mientras que la Biblia dice que Dios está con nosotros. Vamos a leer Isaías 41:10. Fanny, por favor, Isaías 41:10. Sí, un momento, por favor. Isaías 41:10. 41:10. Ok. Dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo siempre, te ayudaré. Que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Qué pasaje precioso. Siempre estaré a tu lado, siempre te ayudaré. Y vamos a pedirle a Mónica que nos lea el último versículo, Isaías 43, del 1 al 4. Isaías 43, del 1 al 4. Del 1 al 4. Ahora sí, ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo.
y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, y a Etiopía y a Seba por ti, porque a mis ojos fuiste de gran estima. Fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, Sigue. no temas porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Yo estaré contigo. Pero lo interesante es que dice, es una expresión, pasar por las aguas significa pasar por problemas. Las aguas representan proféticamente una imagen de problemas, dificultades, tormentas. Dice, cuando pases por las aguas, ¿qué pasará? No te va a pasar nada, no te van a inundar, porque yo estaré contigo, dice Jehová. Y para los que no han entendido la parte de Egipto, dice que a Egipto daré, ¿no es cierto? Lee esa parte, Mónica, otra vez. Versículo 3, ¿no? A ver. Mónica se salió, ¿qué? ¿Cómo? Perdón. Lee otra vez el versículo 3. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. ¿Saben qué significa eso? Que Dios está dispuesto a dar cualquier cosa por ti. Y cuando yo leí este pasaje, a Egipto, a Seba, a Etiopía, o sea, si la vida de su pueblo, si la vida de su pueblo significa la muerte de Egipto o de Sebas o de Etiopía, Dios lo hace. Y uno dirá, ¡ay, qué salvaje! No, no es nada salvaje. ¿Sabes por qué? Porque yo haría exactamente lo mismo por mi hijo, por cualquiera de mis hijos. Es decir, yo respeto a los vecinos, respeto a los amigos, respeto a todo el mundo. Pero si en algún momento la vida de mi hijo está en peligro, que corran todos, porque yo voy a hacer lo imposible. Y entonces, por mis hijos, no solamente doy la vida, si tengo que sacrificar a otros, lo sacrifico, porque mis hijos están primero. Entonces, lo mismo Dios dice, Dios está ahí para proteger a sus hijos, lo que tenga que hacer, lo hará. Muy bien, entonces, lo que hemos visto es la comparación entre las 12 consecuencias permanentes por la caída del hombre y las consecuencias recibidas por la redención en Cristo. ¿Entienden? ¿Se dan cuenta de la diferencia? 12 características de la caída del hombre y en cambio las 12 características de aquellos que han sido salvados por la sangre de Cristo. Vamos a quedarnos aquí. ¿Hay alguna pregunta? ¿Ninguna? Yo quería hacer un comentario, pero ya salió, a ver, que era en Isaías 41:10, cuando nos dice, yo soy tu Dios que te esfuerzo. O sea, nada es gratis, ¿no? Ya. Tienes que esforzarte, ¿no? Entonces, pero ya lo ha explicado el pastor. Sí, el pasaje que dice, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, también dice, ¿no? O sea, hay que ponerle punche también, ¿no? La fe no es como una florcita silvestre que crece en forma espontánea. A veces la fe hay que ponerle punche para que crezca.
Muy bien. Sí. ¿Algún comentario final? Bueno, vamos a terminar el estudio aquí y nos vemos la próxima semana. Vamos a orar. Padre, gracias por esto que hemos estudiado el día de hoy. Gracias por esta comparación de las 12 cosas que corresponden a los herederos de la caída de Adán, mientras que las otras corresponden a los herederos de la redención. Gracias por lo que hiciste en la cruz por nosotros. Por ello te bendecimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, que Dios les Amén. bendiga, que Dios les guarde. Gracias. Nos vemos la próxima Chao. semana. Cuídense. Muchísimas Chao, gracias. Pastor. chao, chao. Dios les bendiga. Buenas noches y buenas tardes. Gracias. Chao, chao. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en